Y para reflexionar sobre este verdadero flagelo vial, lo hemos invitado al especialista, al abogado en seguridad vial, Guillermo Pacharón. Y gracias por acompañarnos. Un número que lo largamos y parece un número frío, pero es un montón. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Sí, más que números te diría, son 136 personas que pierden, son 136 familias como mínimo, porque ese dato es lo que pudimos computabilizar. Se estima que el margen de error estadístico es un 20 o un 30% por encima, y estamos contando solamente la mortalidad. No tenemos ni idea de cuántas personas han quedado lisiadas, discapacitadas, sin un miembro, sin una pierna, sin un brazo. O sea, la dimensión de esto, realmente la moto es un vehículo de altísimo riesgo, y además de la forma en la que se conduce hoy la motocicleta, te diría en gran parte de Latinoamérica, se agravan esos riesgos. La moto de por sí es un vehículo mucho más riesgoso que un auto, porque no tengo chasis que me proteja, el cuerpo hace de chasis, pero además se agrava en el estilo y la forma de conducción que desarrollan los conductores de motocicleta, que tiene un componente sociocultural muy profundo, porque tiene que ver con la falta de transporte público, de eficiencia y de calidad y de seguridad que puedan las personas acceder para que eso disminuya. Es decir, a mayor deficiencia de transporte público, proliferan y aumentan más la motocicleta. Hoy es muy sencillo en la República Argentina conseguir una motocicleta. Si bien, por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba, el otorgamiento de la primera licencia de conducir de una motocicleta es mucho más complejo que incluso la de un auto. Se ha modificado en los últimos años el otorgamiento de esta licencia, pero bueno, hasta que no logremos transmitir y empezar a transmitir a los conductores de motocicleta, y sobre todo a los que exceden la velocidad en la motocicleta, que hay componentes de riesgo muy profundos que hace que su vida esté en peligro permanente. Bueno, te estás planteando el tema de las características de quien conduce una motocicleta y planteaste el tema económico. Cualquiera accede a una motocicleta, más el contexto del transporte público. ¿Qué pasa con los conductores de otros vehículos, los vehículos de mayor porte? ¿Los ven a los motociclistas? ¿No los ven? ¿Los consideran? ¿O aquellos que están en un auto mayor tienen esa sociológicamente postura de superioridad? Cada uno estamos en la regla de la ley de la selva. Cada uno circula en la vía pública como si fuera dueño o como si solamente importara mi traslado y mi desplazamiento, y no en la integralidad de todos, que todos tenemos que circular de forma segura, no solamente yo. ¿Qué es lo que sucede con los vehículos automotores? Y a medida que vamos aumentando el porte de este vehículo, hemos visto en las propias estadísticas cómo, por ejemplo, las camionetas han ido siendo involucradas y participando en siniestros cada vez más graves. Es decir, acá hay un dato que nos refleja de que mientras más grande la camioneta, me siento más seguro y siento que el resto me tiene que respetar a mí y no yo respetar las normas. Las normas de tránsito tienen un componente que todos creemos que son limitantes de mi libertad y autonomía de circular. Pero en realidad las normas de tránsito son, primero, que son universales. En todos lados del mundo las normas de tránsito son muy similares, y además tienen que ver con un componente de seguridad. Las normas son un lenguaje que tienen que tener los vehículos para que todos podamos circular, desde la bicicleta, el peatón, la motocicleta. Y fíjate este dato con las motos. Dijimos que los autos de gran porte violan muchísimo el exceso de velocidad y son partícipes de siniestros graves. La motocicleta se da un fenómeno sociológico y cultural muy profundo, que son estadísticamente y a nivel de estudios observacionales las que más incumplen las normas viales, pero además son los que más se mueren. Y dentro de todo el grupo de conductores de motocicleta, los que más se mueren son los varones. O sea, los hombres nos estamos muriendo más, y además de que nos estamos muriendo más, los varones estamos matando más. Los que están imputados o han sido condenados por delitos de hechos viales, en su gran mayoría, arriba del 90%, son varones. Digo, hay datos que tenemos que empezar a interpretarlos y a interpelarnos, de decir, che, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Por qué suceden estos datos? ¿Por qué el varón se muere? De 10 personas que fallecen, 8,4 son varones. Guillermo, también pensaba, ¿no? Colisiones de motociclistas con vehículos mayores, chocar contra objetos. Estimo, deduzco que es por el tema de la velocidad. ¿Y qué pasa con esas muertes por caerse de la moto? Recién planteábamos el tema económico, que es muy fácil acceder a una moto, cualquiera accede a una moto. Y cualquiera se sube a la moto y empieza a ser un objeto, un elemento más de este sistema vial. ¿Es fácil manejar una moto? ¿De un día para otro te subís y vas? Te diría que es fácil desplazar una moto, mover, no es tan complicado mover una moto.
Lo que es complejo es tener todas las capacidades psicomotrices permanentes, la atención permanente, y necesitamos entender determinadas cuestiones que tienen que ver con la física, con la química, con el tiempo, con la lluvia, con el viento, con la velocidad, que bueno, que eso por supuesto que no se tiene en cuenta. Bien dijiste, gran parte de los que fallecen porque se caen, no es porque son atropellados. Claro. O sea, están casi igualados. Lo que pasa lo mismo con los vehículos automotores en una ruta. Creemos que el gran riesgo que tengo es un impacto frontal y la gran mayoría de las muertes en hechos viales en ruta son las personas que despistan y chocan contra un poste o contra un árbol. En las motos pasa algo similar. Y pensamos la caída. Claro, la caída. Pensamos en las motos y la circulación, no solo en el barrio, no solo en ejidos urbanos, sino también en la ruta, también la circunvalación. Lo que pasa es que la moto, como se utiliza ya como un vehículo de desplazamiento familiar, te diría hasta incluso recreativo. Subimos, vamos a la moto y vamos a pasear en moto, que por ahí no están preparados ni la moto, ni el conductor, ni tengo los elementos necesarios. Y hay un dato, de 3 personas que fallecen en una moto, solo 1 se salva por el casco. El casco no es una garantía de indemnidad absoluta, no es que tener casco te garantiza. Además de que las personas que utilizan casco, también a través de los estudios observacionales, casi el 50% lo tiene mal colocado y arriba del 70% no utiliza el casco adecuado. Es decir, necesitamos avanzar y entender que el casco sería lo primero, el casco sería asimilado al cinturón de seguridad. Si no entendemos que el casco es un elemento para disuadir una situación de peligro, pero no me va a garantizar no morirme. Claro, o sea, por más que yo tenga casco, me puedo morir igual. Hablamos del conductor. ¿Y qué pasa cuando van 3, 4, no sé cuánta gente en la moto? Ahí lo que sucede lo que se llama la inconsciencia. Y es fácil verlo en una motocicleta cuando va Motos la mamá grandes, ¿no? Y con 3 chicos. Decimos, qué inconscientes, pero es el mismo grado de inconsciente cuando va una camioneta, último modelo, y van sus hijos que viven en un country y van todos los niños desateados atrás. No es consciente de lo que puede suceder físicamente si esa camioneta tumba, sus hijos se mueren, sea Messi o sea una persona que tiene una moto que va con su hijo. La falta de conciencia hace de que no tomemos medidas preventivas para modificar. Si sintieran el peligro real al que están expuestos, o sea, estamos caminando rodeados de monos con navajas, si lo sintiéramos, cambiaríamos el comportamiento aún cuando no nos quede otra que desplazarnos en la moto. O sea, es decir, por más de que yo tenga que utilizar la motocicleta, la utilizaría con un cuidado, sobre todo en relación a la atención y a la velocidad. Guillermo Pacharoni, un gusto como siempre, ¿eh? A pensar, reflexionar y no ser imprudentes. Gracias, como siempre. Por favor. Feliz año para todos y un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio siempre que lo hemos requerido. Estamos en la crónica central y el dato, 136 personas han muerto este año, conductores de motocicletas. Con esta información nos vamos al corte más.